hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Para mí es un placer poder saludarles y tener la bendición de poder compartir nuevamente con ustedes lo que es el devocional de esta semana. Quiero invitarles a que tengamos a bien a considerar la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. San Marcos capítulo 4, del versículo 35 en adelante, hay una hermosa palabra que quiero compartir a esta hora con ustedes. Leo la palabra del Señor, dice así: En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó y se hizo una grande bonanza. Y dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Quiero invitarle por un instante a orar al Señor para que su palabra haga vida en nuestros corazones. Y no sea un mensaje más, sino que por el contrario tengamos la bendición de recibir esta palabra y alentar nuestros corazones y recibir la enseñanza en nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias a esta hora por la bendición de tener nuevamente tu palabra frente a nuestra vida. Gracias por ella, Señor, porque nunca ha escaseado el mensaje de tu palabra. Porque siempre ha estado ahí, Señor, para corregirnos, para alentarnos, para sanar nuestras vidas, Señor. Gracias por ella, porque ella es suficiente. Ella es autoritativa, Señor. Ella tiene todo el poder para hablar y para traer al arrepentimiento, Señor. Gracias por tenerla, mi Señor. Te he pedido bendición para mis hermanos y para mi vida, a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este relato nos muestra el poder ilimitado de Jesús sobre el mundo natural. Cuando vemos este mensaje y consideramos lo que en él dice, en el versículo 35 nos dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, dice su palabra, y le tomaron como él estaba en la barca, porque también habían otras barcas. Ahora, si tomamos bien en cuenta, había sido un día largo de predicar a las grandes multitudes junto a las orillas del mar de Galilea, cerca de la ciudad de Capernaum. Jesús estaba enseñando las parábolas, como vemos en los capítulos anteriores. Jesús estaba enseñando estas parábolas, usando analogías acerca de los terrenos, de las lámparas, de las semillas de mostaza, a fin de explicar las poderosas verdades sobre el reino de Dios. Y el texto, hermanos, comienza de una manera impresionante. Dice la palabra del Señor, que dice en el versículo 35: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. El Señor hace una invitación. El Señor hace una invitación a todos sus discípulos que durante el día le habían acompañado. Él quería cruzar desde el agitado lado de Capernaum al lado oriente del país de los Gadarenos. Era algo que él quería hacer. La invitación era de parte de él hacia sus discípulos. Como les decía anteriormente, había sido un día agitado y él quería pasar al otro lado. El único motivo que se puede extraer de este texto es que él quería descansar, alejarse un tiempo de la gente, no solamente de los que estaban en la playa oyendo durante todo el día, sino que aquellos que también estaban en sus botes escuchando. El cansancio y el agotamiento que el Señor tenía y de todo el ajetreo que había vivido en ese día, a Jesús lo tenían exhausto. Y él dice, despidiendo a la multitud, en el versículo 36, despidiendo a la multitud. Recuerde que aquí él estaba en una barca, enseñando, porque dice que lo llevaron así como él estaba. Él estaba arriba de una barca y lo llevaron así tal como él estaba. Quizás la barca le pertenecía a uno de sus discípulos, como a Pedro, o a Juan, a Andrés, o a Jacobo, o a uno de esos pescadores. Y la Biblia lo dice que lo llevaron así como él estaba. O sea, él no tuvo un tiempo y él tampoco no se dedicó a ir a cambiarse de ropa y ir a comer algo. No, él dice que partió y lo tomaron así como él estaba. Pero la Biblia nos relata que
como continúa la historia, como continúa el texto, dice, pero se levantó una gran tempestad. Se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas sobre la barca de manera que ya se anegaba. Se levantó una tempestad. Las ventiscas era un fenómeno muy común en aquellos lugares, en aquel lago. A unos 210 metros debajo del nivel del mar, rodeado por colinas, y eso en el contexto de donde estaba ubicado ese lago y de las riberas de las montañas, producía esas ventiscas que se formaban. Y de un minuto a otro, todo aquello que parecía pasivo en ese lago, en el mar de Galilea, luego se transformaba como una gran tempestad. Era muy común en ese lugar. El mar de Galilea estaba situado en el norte del Valle Jordán. Tiene unos 20 kilómetros de longitud por unos 12 kilómetros de ancho, dicen los historiadores o dice la geografía. En aquel día se levantó un fuerte viento, como dice la Escritura, que de manera que azotaban con furia y como resultado las grandes olas que golpeaban aquella pequeña embarcación, que hizo anegar con el agua y las ráfagas furiosas de viento que tomaron y comenzaron como si esto fuera un tremendo maremoto que se viviera. La palabra tempestad en el griego quiere decir un torbellino. Y el evangelista Marcos hace una referencia, él dice, una gran tempestad. Él hace esa mención destacando la cantidad de agua o el movimiento que existía en ese momento. En este caso fue una tormenta que tan severa que tomó las propiedades de un verdadero huracán, dicen los historiadores. Los discípulos, esos mismos discípulos que estaban con él en la barca, que acostumbraban a estar en ese mismo lago, a merced del viento, ya conocían cómo estaba todo el ambiente. Ellos eran oriundos de ese lugar, muchos trabajaban en ese lugar, muchos habían estado en ese lugar y sabían cómo reaccionaba. Pero ese día, esa misma gente que acostumbraba a estar en esas adversidades, pensaron que esa tormenta en ese día acabaría con ellos. Era algo indescriptible, era algo nuevo para ellos. Hombres experimentados, hombres que sabían cómo el mar actuaba, pero en ese día se vieron sorprendidos. Y en el versículo 38 dice que él estaba en la popa y durmiendo más encima. Jesús estaba tan cansado de un día completo de predicaciones, de curaciones, que ni la misma tormenta pudo despertarlo. Justo antes que sus discípulos vieran toda la demostración asombrosa de la deidad de Cristo, cómo Dios había actuado, cómo Dios había trabajado, el poder glorioso que él tenía de parte del Padre y él mismo, como la segunda persona de la Trinidad. Dice la palabra del Señor que también ellos vieron la imagen de la humanidad de Cristo. 100% hombre, 100% Dios. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Jesús estaba tan cansado que ni siquiera el mismo violento mar o el movimiento del mar logró despertarlo. Aun cuando sus discípulos ya se estaban ahogando y ya estaban desesperando, los discípulos, con todo el miedo que tenían, con todo el espanto que vieron, dijeron que Jesús, no tienes cuidado que perecemos. Comenzaron desesperadamente a gritarle al Señor. Los discípulos sienten ese pánico y quieren que Jesús, como su líder, como aquel hombre poderoso que lo habían visto, quería que actuara, compartiera su preocupación, que demuestre con autoridad lo que él puede darles y darles una solución inmediata en ese momento. En resumidas cuentas, ellos estaban diciéndolo, por favor, ayúdanos, haz algo. Un gran líder a menudo puede ayudar a su gente, resolviendo grandes problemas, pero la actitud casual que Jesús muestra en ese momento parece asegurar que él no les ayudaría en esa crisis. Y muchos de ellos pensarían y dirían, ¿cómo nos podrá ayudar? Ni siquiera se puede levantar de su sueño. Para ellos era algo impactante. Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el mismo relato bíblico, él dice, Señor, los discípulos tienen otra exclamación, dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Mateo y Lucas dice, Maestro, Maestro, perecemos. Los dos evangelios comparten la misma
experiencia desesperada que estos hombres tenían. Al igual que aquellos primeros discípulos pidieron con pánico a un Dios que aparentemente los había abandonado. Estos discípulos que en ese momento se encontraban, este mismo Dios que aparentemente ellos decían, este Dios no tiene cuidado que perecemos, no te importa que perezcamos, no te importa lo que estamos pasando. Pero el Padre, hermanos, conoce nuestras necesidades. Y Él nos ama tanto que envió a su propio Hijo para salvarnos. Lo que Jesús en ese momento quería tratar, lo que este relato quiere mostrarnos, hermanos, en realidad, es de una u otra manera quería que sus discípulos llevaran a la práctica todo lo que durante el día habían visto. Las enseñanzas, las parábolas, las sanidades que habían visto. Creer en quien tenían a su lado. El Señor esperaba que ellos reaccionaran de otra manera. El Señor esperaba que ellos tuvieran otro comportamiento. Nuestro pastor una vez nos enseñaba y nos decía que una buena ortodoxia llevará a una buena ortopraxis y una buena ortopraxis llevará a una buena ortopatía. ¿Qué quiere decir eso? Un buen conocimiento de las Escrituras nos llevará a una buena práctica y esa buena práctica nos llevará a tener buenas relaciones. Todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nosotros conocemos de la Escritura, en un momento el Señor nos dirá, bueno, ahora llévalo a la práctica. No solamente es conocimiento, sino que también es práctica. En el versículo número 39, el Señor dice algo. Dice que levantándose Él, reprendió al viento y le dijo al mar, enmudece. Y cesó y se hizo una grande bonanza. El Señor mostró toda su autoridad. Estos hombres que lo habían visto hacer muchos milagros, Él reprendió al viento y al mar le dijo, cállate y enmudece. Esta fue una prueba irrefutable de la deidad de nuestro Señor. El Señor literalmente le dijo, sé callado, quédate callado, sé refrenado, le dijo al mar. Las tormentas no solamente normalmente disminuyen gradualmente, pero cuando el Creador dio la orden, cuando los elementos naturales escucharon la voz del Señor, cuando esta tormenta oyó la voz del Señor, dice que cesaron inmediatamente. El viento cesó y lo normal es que las olas paulatinamente vayan cesando o vayan calmándose. Pero dice la Escritura, y eso lo creo yo porque tengo un Dios grande y poderoso, que inmediatamente cesó el viento y el mar se quedó quieto. Instantáneamente. Todo lo que vieron sus discípulos, todo lo que vieron ante sus ojos, eso les causó a ellos más que un espanto, más que una tremenda asombro. ¿Sabe lo que le produjo en ellos? Dice la Escritura en el versículo número 41. Entonces ellos tuvieron un gran temor. Un gran temor. Y el Señor les dijo anteriormente, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Acaso no vieron lo que yo hice? ¿Acaso no me tienen a mi lado? ¿Acaso no tienen fe en mí? Cuando la invitación la había hecho el Señor le había dicho, pasemos al otro lado. Y eso es lo que ellos debían hacer. Pero ellos tuvieron gran temor. Y no se trata aquí de un temor de ser dañados por la tormenta, sino la reverencia ante el poder sobrenatural que Jesús acaba de manifestar en frente de todos ellos, frente a todo lo que ellos veían como tan grande, tan tremendo como era la tormenta y el viento. Aquellos que ellos mismos quizás en el barco cerraron sus ojos pensando morir, vieron como el Señor levantó su voz y todo enmudeció, y ellos tuvieron gran temor. Ahora la única cosa más aterradora que tenerle miedo a la tormenta alrededor del bote era tenerle miedo a Dios dentro de él. Estos hombres tuvieron miedo. Y enseguida aparece una pregunta al tiro. Y esto es lo que a mí me causa mucho incierto, hermanos. Entonces ellos se preguntaron, y mire la pregunta que se hicieron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Oye, hermano, si yo lo conozco a usted, si yo lo he visto a usted,
Y uno por lo general saca sus propias conclusiones y dice, bueno, el hermano Mauricio es simpático, es alegre, es aquí o es acá. Uno saca una referencia al tiro de una persona cuando la ve. Yo lo conozco a usted, yo sé que usted es así, usted es así. Yo sé que esa hermana es abnegada, yo sé que ese hermano es trabajador. Yo digo, no, ese hombre es trabajador, porque lo conozco y lo sé. Pero estos discípulos que habían estado con el Maestro, estos discípulos que habían compartido con el Señor, estos discípulos que estuvieron mucho tiempo, dormían, comían con Él, en el momento que ellos vieron este milagro, dijeron, ¿quién es este? Porque aún ellos no se percataban de quién era Él. Sabiendo que Él era el mismo Hijo de Dios, sabiendo que era Jesús mismo que estaba con ellos, pero aún así, al ver toda esta manifestación de poder sobre la naturaleza, ellos mismos se dijeron, ¿quién es este? Ahora, hermanos, ¿sabes tú quién es tu Dios? ¿Conoces a tu Dios? O de repente cuando ves la mano del Señor, tú dices, bueno, la suerte es aquí, es acá, es mi amigo que hizo esto, es mi vecino, o el Estado, o el gobierno, o esto. No, hermanos, ¿conoces cómo actúa Dios? Ahora, la enseñanza que podemos extraer de este texto es que nosotros podemos tener un gran conocimiento de la Escritura. Nosotros podemos tener un tremendo estudio teológico. Uno puede tener incluso hasta un diplomado. Podemos tener nuestras paredes llenas de libros y diplomas y de todas las cosas que nosotros podemos aparentar. Pero ahora, ¿cómo actuamos en la realidad? ¿Cómo actuamos presencialmente? ¿Cómo actuamos en la realidad misma, hermanos? ¿Cómo actuamos en la práctica? ¿Cómo ejecutamos este evangelio, la enseñanza, el conocimiento que está en nuestra mente? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Le creemos a Dios? ¿Confiamos en Dios? ¿O solamente somos un montón de conocimiento sin llevar nada a la práctica? Estos discípulos durante todo el día habían escuchado parábolas. El Señor les había mencionado cómo actúa el reino de Dios en la tierra. Habían visto milagros porque el Señor dice que hizo muchos milagros. Pero en el momento de la práctica, cuando el Señor le dijo, pasemos al otro lado, ellos actuaron dejando de lado todo el conocimiento. Uno puede saber mucho, hermanos. Pero en el momento de la práctica, de ejecutar algo, todo ese conocimiento se desvanece. Ahora con humildad debemos tener en nuestro corazón, con humildad debemos aprender y con humildad debemos decirle, Señor, ayúdame. No podemos aparentar ser grandes cuando de repente nos vemos sorprendidos por pequeñeces. Hoy estamos pasando tiempos difíciles. Te sorprenderás como Dios actúe. Seguirás diciéndole, Señor, toma el control de esto. Cuando quiero decirte que el Señor nunca ha perdido el control de nada. Amada iglesia, todo conocimiento debe ser llevado a la práctica. Amada iglesia, amado hermano, todo conocimiento debe ser llevado en humildad a la práctica. Lo que el Señor nos demanda. Que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Y que esta palabra pueda ser de edificación para ti. Bendiciones.